Ahora vamos a pasar a la sección de intervenciones cortas y discusiones. Invito al doctor Raúl Morales para que nos acompañe en la mesa, presidente de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Hans Vázquez, como director del Instituto Nacional de Salud, por favor, si nos acompaña, y a los expositores, por favor, al la doctora Carmen Castañaga, al doctor Jorge Villena y al doctor César Cabezas para que nos acompañen en la mesa. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a quien nos solicita. Yo le ruego a Berta Juárez, que es nuestra secretaria adjunta de la revista, para que nos ayude a pasar el micro, a ver si tenemos un micro portátil. A ver, aquí hay uno, para las personas que quieran intervenir, con alguna contribución corta, no más de 5 minutos, o con alguna pregunta o inquietud en relación con los temas que se han expuesto, o lo que pueden haber ido leyendo en la revista, para poder dar alguna contribución adicional. Con su nombre previo, por favor, y su institución representativa. Buenas noches, ante todo. Mi nombre es Hernán Cortés, de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ciencias de Salud. Bueno, yo trabajé un tiempo con determinantes de salud y, como dice el profesor, he escuchado ahí que los problemas continúan, los problemas tradicionales, diarrea y otro más. A mí me gustaría ver sobre la tabla 2 del doctor aquí que me presentó la calidad del agua, me gustaría saber cómo fue que hizo las estimativas de promedio y el máximo. Si bien es cierto que estadísticamente para eso se usa lo que se llama intervalo en confianza. No sé si él utilizó ese método, solamente esa pregunta. Al doctor Villena, que hizo ese trabajo. Muy bien, vamos a pasar entonces para los efectos de contestación. Y si el doctor Villena podría contestar la intervención. A ver. Estas son recopilaciones que hice de la evaluación de la Superintendencia Nacional de Saneamiento sobre la calidad del agua. En realidad, lo que ellos han hecho es un promedio a lo largo de un año de cuál es el nivel de concentración del agua, del metal pesado en el agua, ¿no? Y simplemente como lo que queremos es conocer el impacto que puede tener las personas, el máximo simplemente representa un valor mayor, ¿no? No hay digamos, la orientación a tener una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de este valor, ¿no? Porque estamos hablando de partículas inertes, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, por favor? Sí, buenas noches. Soy Jesús Rojas Jaimes. Bueno, soy docente universitario y quiero más que todo acotar algunas cosas. Yo he recorrido algunas partes del país. Yo he hecho mi serum en Guaypetúe, en Madre de Dios, es una zona de emergencia, ¿sí? Conozco un poco la problemática del mercurio ahí en personas y también el problema de agua, ¿no? Bueno, ahí el agua se contamina a diestra y siniestra y justamente es la responsabilidad de la falta de presencia del Estado también, ¿no? Creo que no ha llegado la presencia del Estado en las instancias de forma coordinada. Por ejemplo, el tema de mercurio muchas veces tampoco ha habido un empuje adecuado, inclusive, ¿ya?, para que la información llegue, e inclusive ha habido problemas políticos para poder hacer que la información llegue adecuadamente. Yo he sido también coordinador del MINSA en algún momento y he visto que hay en el tema de agua para la urbe, creo que corresponde a las municipalidades, si mal no recuerdo, pero en el tema de aguas que son ambientales básicamente es el ANA, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua. Creo que habría que empoderar bastante a las municipalidades para poder trabajar, para que ellos trabajen en un tema de calidad de agua adecuada, que llegue a la población. Porque, por ejemplo, muchos lugares urbanos o rurales tienen los botaderos y no tienen una geomembrana, por ejemplo, ¿sí? Cuando llueve en la selva, todo eso filtra aguas subterráneas y muchas veces va a reservorios de donde va el agua a distribuirse a la población. Por ejemplo, eso es falta de capacitación y falta también de empoderación, ¿no?, con la misma municipalidad. Por ejemplo, yo he hecho un pequeño estudio también del tema de agua y saneamiento en colegios, ¿no?, en Lima metropolitana, y
no sé si la situación ha cambiado, pero muchos de los colegios no tienen agua potable de calidad y tampoco tienen saneamiento adecuado. Entonces, de repente lo que falta, como en muchos casos, es hacer la intersección entre las instituciones competentes, porque le dan el visto bueno para que ese colegio funcione, pero no tienen agua potable ni no tienen saneamiento, ¿no? Y eso es en Lima metropolitana. Me imagino que en provincia será el problema, en los porcentajes de déficit deben ser mucho más altos, por ejemplo. Entonces tiene que haber una intersección entre, ¿no? Que eso es un déficit, no solamente en este rubro del agua y saneamiento, ¿no? Tiene que haber una comunicación entre las áreas competentes, creo yo. Bueno, en el tema de contaminación, sabemos, hace poco salió un estudio del Helicobacter pylori que hay en agua potable, ¿no? Creo que son 3 años, salió publicado, ¿sí? Bueno, en el tema también consultar básicamente, he visto hace un tiempo de que hay un botadero de una minera, ¿no? Que tiene una cantidad ingente de residuos metálicos o de residuos de la mina que están muy cercas al río, por ejemplo, al Rímac, ¿no? Creo que le han sacado un reportaje. Creo que también sería una preocupación para ver que ese material se coloque en otro lado, porque si ese material cae a la cuenca, ese río es una de las principales fuentes que nos abastece de agua a nosotros, ¿no? Creo que sería muy importante. Y el tema también de el manejo de aguas residuales es también un problema alarmante, ¿no? Como dicen, solamente el 20% se está manejando. Creo que también sería un punto importante, ustedes que están en gestión puedan empoderar a los líderes, ¿no? Que puedan trabajar esto. Bueno, más que todo esos son unos comentarios que doy. Gracias. Muchas gracias, Jesús Rojas, de la Universidad Científica del Sur. ¿La doctora? Muchas de las cosas que usted ha dicho, efectivamente se han realizado estudios y se conocen de hace mucho tiempo. Hablar de Guaypetu es un estudio que hicimos el 2010, el Instituto Nacional de Salud, donde se objetivó el problema del mercurio, sobre todo en el lugar de la quema y el lugar de la compra de la amalgama. En las zonas donde era el movimiento en el agua y todas las motobombas, el sistema de alfombras, etcétera, se detectó más que nada enfermedades de otro tipo, ¿no? Sobre todo parasitarias. Estamos hablando efectivamente de zonas de minería ilegal. No es minería informal que podría llegar a formalizarse, es minería totalmente ilegal que no debería existir. Y efectivamente ese problema lo tiene el Ministerio del Ambiente hace muchos años, lo conoce también el Ministerio de Salud, lo conocen las autoridades. Igual que en Guaypetu también podríamos hablar que en la zona de frontera con Brasil, en Madre de Dios, tenemos agua que solamente hay 2 horas de reservorio de agua. Sin embargo, el CLAE que hay ahí, el CLAS, no lo considera un problema. Entonces, lo que primero me parece que debemos hacer es que las autoridades muestren el interés. El tema de agua y saneamiento, lamentablemente, es un tema tan espinoso que tocarlo y manejarlo no da grandes satisfacciones de inicio. Por lo tanto, demoran en hacerlo. Tenemos, que el ingeniero Villena podría hablar en relación a los botaderos, proyectos de relleno sanitario de hace ¿cuántos años? 6 años, que no se aprueban, con todo pagado por Japón, y ahí están. Y así como eso tenemos muchos. Y de acuerdo a las autoridades que muchas veces no conocen el tema de saneamiento, ni de agua, ni de aire, ni de suelo, seguimos teniendo problemas. Entonces, eso que usted dice, se han presentado en estudios. En el Sensopas y en ese se han hecho estudios donde no solamente medimos exposición a una determinada sustancia química, sino medimos los recursos de agua, aire y suelo y alimentos presentes en esa zona. Y los resultados a veces asustan. Y eso trae lamentablemente conflictos. Y debido a eso, a las más altas autoridades no les gusta. Entonces, habría que, primero, empoderar, segundo, capacitar, tercero, conocer el problema y que en el Perú no solo existe tuberculosis ni mortalidad materna, sino también existe problemas que son sustancias químicas. Entonces, Jorge, gracias, doctor. Un ratito, doctor, ¿me permite para que termine? Después les voy a dar la palabra.
Buenas Vamos a dar noches. la palabra a varios y después ya van a contestar el grupo, por favor. Buenas noches. Muy buenas las ponencias, agradecerles a la mesa. Soy Franklin Chirinos. Dos preguntas. ¿Qué sabemos acerca de la situación actual de Río Tumbes? Tenemos la reserva de Yasuni en Ecuador y casualmente en nuestra frontera, ¿no? Hay minería, ¿no?, ilegal, así como en Madre de Dios. Y no tenemos un sistema de tratamiento en Tumbes, un sistema de tratamiento de agua, ¿no? Y conozco parte de Tumbes y muchas de las poblaciones inclusive tienen que comprar sus propios filtros para filtrar el agua que sale del grifo, para recién utilizarlo. Entonces, ese es mi interrogante. ¿Qué sabemos de la situación actual de nuestro río Tumbes, de nuestra región, ¿no? Y lo otro es, ¿cuál es nuestra posición como población de Lima ante una posible contaminación de nuestro río Rímac por el ave de Tamboraque? Gracias. Muchas gracias. Vayan tomando nota, por favor, los expositores, para que contesten las preguntas de los participantes. El doctor. Su nombre. Buenas noches, el que le habla es el biólogo Miguel Fernández del Ministerio de Salud. Solamente de repente para complementar, y la preguntaría para el ingeniero Jorge Villena. En relación de lo que viene a ser la región de Tumbes, tenemos valores que exceden 6 veces a los límites máximos permisibles. Estamos hablando de cantidades muy elevadas en lo que viene a ser en este caso plomo y arsénico. Y la pregunta es la siguiente, nosotros como Ministerio de Salud, en este caso la DIRESA, vio por necesidad la declaratoria de emergencia. Lamentablemente no dio eco el Ministerio de Salud, en sentido de que no hubo ningún financiamiento para ver más que todo lo que ha mencionado la doctora y los ponentes, como lo que se han expuesto, el tema de plomo y arsénico en sangre en población afectada. Lo que sí de repente, la pregunta puntual iría para el ingeniero Jorge Villena, en este caso los PCC y los PCA, o los PAS que se presenta a DIGESA, lamentablemente no hay un tiempo debido para poder ver en qué las empresas prestadoras de servicios de agua, digamos, puedan implementar su mejoramiento, debido a que son plantas convencionales. Y lo que ha mencionado el amigo anterior justamente es que digamos, en casa se tiene valores muy elevados de plomo y arsénico. Gracias. Muchas gracias. Otra participación del nombre. Buenas noches, mi nombre es Tania Burstein, soy geógrafa de la Universidad Católica. En este momento estoy siguiendo una maestría en gestión de recursos hídricos, que es una maestría interdisciplinaria, porque a nivel académico la necesidad de tratar el problema del agua a nivel interdisciplinario ya se ha hecho una necesidad y la única posibilidad de poder sobrepasar los temas que estamos teniendo con el recurso hídrico. Han sido muy interesantes las presentaciones y nos han dado un escenario muy cercano a lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y al final yo quería hacer una reflexión y un llamado de atención también, porque lo que se ha llegado a concluir, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, es que la crisis del agua en nuestro planeta no es un problema de escasez, es decir, no es un problema de la naturaleza, es un problema de gobernanza, es decir, de gestión, de instituciones, de políticas, de la manera como se están haciendo las cosas, pero también es un problema de participación ciudadana. Y eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente y pensarlo y pensar en nuestras nuevas generaciones, que son las que al final van a poder llegar a solucionar o no estos problemas que estamos teniendo con el agua. Por ejemplo, en el tema de políticas e instituciones, hablamos todo el tiempo de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua en nuestro país pertenece al Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una autoridad nacional que esté metida en un solo sector, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la ANA está por encima de todos los ministerios y conglomera a todos los ministerios. No digo que tenga que ser una autoridad independiente y que
que haga políticas indistintamente sin ningún tipo de consulta. Pero, por ejemplo, en el tema más de participación ciudadana, ¿no? Nosotros vivimos en Lima, la mayoría de los que estamos aquí, supongo, que es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto. Y todos los días vemos gente que riega la vereda, que riega el auto, no sé si pensarán que va a crecer, cuál es la idea de… Esto obviamente tiene que ver con conductas, también tiene que ver con políticas públicas, ya que, por ejemplo, yo que vivo hace años en un edificio, no sé cuánta agua consumo, no sé cuánto pago de agua, porque me viene en la tarifa del mantenimiento. Y justamente somos los que vivimos en distritos con abastecimiento asegurado de agua los que pagamos menos. Nos alejamos un poco de los distritos centrales de Lima, en las periferias, como lo mostró el doctor Cabeza, la gente tiene que comprar agua a montos muy altos y agua de mala calidad. Entonces estamos haciendo, me parece que las cosas un poco al revés, y lo mismo sucede, por ejemplo, en nuestra costa en general. Vivimos en un desierto, la costa es un desierto, y sin embargo los cultivos predominantes son el arroz y el espárrago, que son cultivos de muy alto consumo de agua. Entonces estamos terminando, como decía el ingeniero Villena, con nuestros acuíferos y estamos permitiendo que el agua de mar entre y contamine los suelos y eso es irreversible. Entonces, me parece muy importante aprovechar este espacio para reflexionar acerca de cómo tenemos que mirar hacia adelante la gestión del recurso hídrico, que definitivamente tiene que ser algo responsabilidad del sector público, pero también del sector privado y de la sociedad civil, y que ya no lo tenemos que mirar más como casilleritos separados, sino que tenemos que empezar a integrar todas las disciplinas y a todos los sectores para poder realmente tener resultados positivos, y eso es lo que hoy en día se llama gobernanza hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. ¿Alguna otra participación del público asistente? Allá atrás, por favor. Muy buenas noches al panel. Una felicitación por las exposiciones muy ilustrativas. Mi nombre es Gustavo Samaniego, soy gerente legal de la empresa Capital Water. Nosotros hacemos gestión también de recursos hídricos desde el punto de vista privado en la tratamiento y gestión de aguas residuales. Un poco complementando lo que señalaba la doctora Gastañaga en cuanto a que es un poco espinoso el tema de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Les voy a relatar muy brevemente cómo es de tortuoso el camino para una empresa privada que desea hacer una inversión privada en materia de recursos hídricos. Por ejemplo, en nuestro caso, concesionamos plantas de tratamiento de aguas con municipalidades. Lo primero que tenemos que hacer es un expediente técnico. Ese expediente técnico tiene que pasar primero por un estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda no sabe si clasificarlo como un día o como un estudio semidetallado. Luego de eso tiene que pasar a DIGESA. Luego de DIGESA tiene que pasar a la Autoridad Nacional del Agua. En todo eso estamos hablando de más o menos unos 5 años en tramitación. Entonces, eso, bueno, eso solamente para efectos de la construcción de la planta de tratamiento. Luego, para la operación y mantenimiento, tenemos una serie de problemas que las mismas EPS producen. Por ejemplo, hay una EPS que se atribuye la titularidad del agua residual cruda, sin tratamiento. Y eso es un poco a lo que iba la exposición del ingeniero Villena en cuanto a si realmente el agua es un bien económico. Estamos hablando de que existe en nuestro país y ya lo ha consagrado nuestro Congreso de la República en una ley que les faculta a las EPS a comercializar el agua residual cruda. Y eso es atribuir una titularidad a un bien que no sabemos si es económico o no. Al menos nosotros del research que hemos hecho en la empresa no hemos encontrado una experiencia que en algún país del mundo alguien se atribuya la titularidad del agua sucia. Eso y otras cosas creo que nos deben llevar a la reflexión acerca de si realmente
la gestión de los recursos hídricos en nuestro país está realmente cohesionada y está bien estructurada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Una última participación del público, si hubiera, por favor, ahí atrás. Buenas noches, soy Ruth Pérez de la Universidad San Marcos, de la carrera de Toxicología. Y quería comentarles, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio en niveles de colinesterasa sérica por exposición a plaguicidas en agricultores, en Huaral. Y justamente obtuvimos un resultado que, a pesar de que estos agricultores estaban siendo expuestos a plaguicidas, los niveles de colinesterasa no eran afectados en ellos, ¿no? Entonces, lo relacioné un poco con lo que comentó el ingeniero, con respecto a la exposición a los metales, ¿no? Hay niveles de concentración tóxica en sangre de las personas, pero a pesar de eso no manifiestan clínicamente, ¿no?, signos y síntomas. Entonces mi pregunta era si dentro del INS hay algún departamento que se pueda encargar o se encargue ahorita o lo esté haciendo sobre este tipo de análisis, ¿no?, en la población, porque eso va a ayudar un montón a que se puedan replantear también el tema de los secas y todo esto, ¿no?, para el uso para la exposición que hay, ¿no?, también en temas ambientales y todo. Entonces, porque bien sabemos de que muchos de estos secas de agua, aire y suelo no son medidos nacionalmente, sino que los hemos traído, ¿no?, de otros países. Entonces era sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Ahora la participación de los miembros del panel. Y quizá agregando la pregunta relacionada con qué es lo que se recomienda para la decontaminación del agua, tanto en el sector público como privado, y en esto a cada uno de los que le corresponde le rogaría que en un breve tiempo nos hagan alguna aclaración. En primer lugar, el ingeniero Villena. A ver, quiero rápidamente recoger algunas o varias de las preguntas en 2 o 3 explicaciones que son importantes. El tema del empoderamiento me parece que es fundamental. Tenemos una experiencia muy clara con las inversiones mineras en Huaraz y los problemas que significaba exportar los minerales a través de Guarmey. Y si ustedes se acuerdan, esto era mucho más conflicto que el Tío María que tenemos actualmente. Pero teníamos una autoridad sanitaria mucho más consistente y fuerte que era capaz de demostrarle a la población cuáles eran los riesgos verdaderos, cuáles eran la situación, los beneficios, etc. Pero ¿dónde se consolidó eso? Es la única zona que tenemos en el país en la que hay una vigilancia comunitaria de la calidad del agua en términos de tener no solamente los resultados de los análisis microbiológicos, bacteriológicos, de cloro, sino también de metales pesados. Y es la propia comunidad la que informa periódicamente cuál es la situación del potencial riesgo que antes se tenía de la contaminación de la zona, porque por ahí fluían los metales pesados o los minerales de exportación, ¿no? Y no tenemos mayor problema. Recuerdo que en aquella oportunidad incluso me hicieron firmar un documento que yo me comprometía que cuando hubiera algún problema con la población iba a ser el responsable. Y ese empoderamiento hasta ahora sigue. Y creo que es muy importante. Tienen buenos laboratorios, lo maneja la comunidad. Obviamente la salud, en este caso, digamos, para responder también a Tumbes, la DIRESA tiene una fuerte tarea de asistencia técnica a esta vigilancia comunitaria. El segundo caso es de que nosotros tenemos que pedirle como ciudadanos a que el alcalde nos diga cuál es la calidad del agua que tomamos. Porque la forma como se concesionan los servicios de agua potable es a través de un contrato de explotación. Y quien firma el contrato de explotación es el alcalde, es decir, quien determina qué calidad, cuánta agua, etcétera, nos van a dar políticamente es el alcalde, porque de acuerdo a la ley son sus competencias la de dar el servicio de agua potable. Entonces el contrato de explotación en el Perú se hace a excepto de CEAPAL, que es una empresa que se maneja directamente por el Ministerio de Vivienda, es lo siguiente: los alcaldes forman una empresa que es la empresa prestadora de servicios de agua potable, y esa empresa firma con los alcaldes a los cuales les va a dar el servicio un contrato de explotación. ¿Qué cosa van a explotar? Obviamente van a explotar la necesidad de la población de tener agua potable. Y en ese contrato se especifica todas las condiciones que debe tener, digamos,
el servicio. Y obviamente ahí tenemos un problema sustancial, ¿no? Porque el alcalde está de un lado y está del otro lado, y hay obviamente cosas que son obligadas, como es por ejemplo el Código de Buen Gobierno, la rendición de cuentas y una serie de cosas que están escritas, pero obviamente nadie las conoce. Entonces uno asume que la empresa de servicios de agua potable no tiene nada que ver con el alcalde. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces políticamente el alcalde también se dice: yo no tengo nada que ver con el agua potable, es la empresa. Pero lo cierto es que políticamente el alcalde es el responsable. La mejor forma de digamos, cuestionar políticamente la responsabilidad del alcalde es pedirle la calidad del agua. En Alemania, en varios países, varios estados de Estados Unidos, los alcaldes al final del año hacen la rendición de cuentas y lo primero que ponen es la calidad del agua potable a la población. Porque no hay forma que un alcalde te diga que el agua potable que te estoy dando es de mala calidad y lo sostenga durante 5 años. Te lo puede decir el primer año. Entonces, ¿cuál es su política de trabajo para el segundo año? Mejorar esas condiciones. Y para el tercer año habrá resuelto el problema. Pero mientras no le encaremos esa situación, creo que los alcaldes van a pasar de largo, porque obviamente hay una serie de dificultades de carácter técnico, organizacional, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la población debería buscar el empoderamiento a través de conocer la calidad del agua potable. Esto responde un poco al tema también de Tumbes. En caso de Tumbes, a diferencia del resto del país, la empresa que administra el servicio de agua potable es privada, de tal manera que todavía tenemos la cosa más facilitada. O sea, la empresa, podríamos pedirle a la empresa las responsabilidades y la empresa te va a decir: acá está el contrato, como lo hacen, por ejemplo, las empresas que te dan un servicio de peajes, o un servicio, perdón, de transporte, ¿no? Y te dice: el peaje yo no lo pongo, lo pone la municipalidad. ¿En base a qué? Al contrato. Entonces ese contrato yo creo que es algo que la población no conoce. Y si nosotros empezamos a querer el empoderamiento de la población, deberíamos empezar a establecer esa situación. Con eso estoy seguro que se va a resolver mucho los problemas de la calidad del agua, porque como les digo, incluso como comentaba el doctor Cabezas, la población tiene conocimiento de qué medidas se deben adoptar fácilmente y el alcalde va a tener que asumir responsabilidades, ¿no? Sin que esto tenga, digamos, ningún cariz político, esto va a ayudar mucho. Nos ocurrió con el tema de playas. Cuando las playas, por ejemplo, de Agua Dulce salían en mal estado, el alcalde de Chorrillos era el primero en estar en la institución pidiendo asesoría y diciendo qué es lo que tiene que hacer para que la siguiente evaluación salga bien. Y ordenaron a los vendedores ambulantes, los comercios se juntaban, buscaban la iniciativa privada para resolver el problema, porque lo que no podía continuar es esa situación de insalubridad, ¿no? Porque afectaba directamente, en este caso, sus actividades económicas, ¿no? El caso de Tamboraque, que lo han mencionado 2 personas, es bastante significativo. Sin embargo, yo diría que lo que puede ocurrir simplemente va a ser un pico, porque todos los días muchos tamboraques se ponen al río Rímac. Y obviamente en este caso, frente a esta situación, CEAPAL tiene mecanismos para controlar estos problemas pico, ¿no? El problema que nosotros tenemos en el río Rímac es lo que viene constantemente. O sea, nos vienen muchos tamboraques todos los días en bajas concentraciones de todos los lados y también, digamos, es muy difícil que la autoridad sanitaria nos diga la calidad del agua potable del río Rímac, de la planta de la Tarjea, porque lo que nosotros vamos a tener como respuesta va a ser más bien un asombro, porque la calidad del río no es compatible para ser utilizado como fuente para el tratamiento de agua potable. Y lo que hace CEAPAL es algo prácticamente que alabamos en muchos países del mundo, que significa tratar las aguas residuales para volverlas a tomar. Nosotros eso lo hacemos desde el año 70 con el caso del río Rímac, porque el río Rímac tiene parámetros mucho más graves y de mayor peligro que cualquier agua residual en cualquier parte del mundo. Entonces ahí creo que hay que empezar a preocuparnos un poquito más de las concentraciones y las dosis. Y vamos a tener que hacer lo mismo que hizo Washington.
reconoció que el tratamiento del agua potable no era factible, digamos, o no se podía alcanzar a los niveles que se requieren para la salud, y abiertamente recomendó que la población debería tener filtros que se utilicen después del agua potable. O sea, uno en el mercado encuentra filtros para colocar en el caño para que esa agua finalmente tenga un tratamiento ulterior en tu casa. Ahora la ventaja que ocurre respecto de hace unos 20 años es que estos filtros son más económicos, ¿no? Con la nanotecnología ahora tenemos una serie de maravillas a bajo costo, ¿no? Y esa es la única manera que podemos hacer para lograr, digamos, tener un agua segura, ¿no? Porque pensar en que las plantas de tratamiento de agua logren remover metales pesados sería, en primer lugar, elevar el costo de la tarifa del agua, que no va a ser factible, y por lo tanto, digamos, entrar en un problema que muchas veces nosotros lo hemos planteado y no salimos, ¿no? Que es el tema del financiamiento, ¿no? Y vamos a entrar en temas que van a ser complicados de manejar. Ya un gobierno dio el shock de saneamiento, el shock de inversiones en saneamiento, y los 4.000 millones de dólares o de soles que introducía anualmente al sistema no podían ser ejecutados. No había forma de gastarlos. Entonces, el primer año que se tenía presupuesto, por decir, para 100 obras, al final del año solamente se había ejecutado el 10% de esas obras, y por lo tanto el recurso no podía quedarse esperando a que se concluyan las obras. El segundo año, con el restante, se hizo más obras que llegaban al 10-15%, y el tercer año, con lo que quedaba, se hacían más obras, de tal manera que se había construido, o se había iniciado la construcción de tantas obras, que no se tenía presupuesto. Pero la ventaja, o digamos en este caso la criollada política, era que como no se iban a acabar, no iban a requerir el presupuesto, ¿no? Y hasta que obviamente hubo el colapso del sistema de saneamiento de inversiones, ¿no? Finalmente el tema de las aguas residuales, Tacna es un caso muy importante. Tacna es una de las primeras ciudades a nivel mundial que rehúsa el 100% de las aguas residuales domésticas, y lo utiliza para agricultura y para tener cultivos de aceituna de exportación. O sea, las aguas residuales las convierten en aceituna y son de exportación. Y esto se desarrolla en el desierto. Y lo interesante es de que allá tenían, yo les hablo del año 2001, en el año 2001 dimos autorizaciones para el aprovechamiento de las aguas residuales hasta 20 años. Es decir, no había el agua residual, pero ya se había tramitado la autorización de la posible agua residual que pudiera aparecer una vez de que se daba mayor agua al sistema de saneamiento. Es decir, había en el sistema de autorizaciones para el uso de aguas residuales un mecanismo seguro que le permitía a uno tener la autorización mucho antes de que exista el agua y antes de que se use y aparezca el agua residual, y con una experiencia bastante importante. Sin embargo, las empresas decían, ¿por qué le vamos a dar a los agricultores el agua residual? Y efectivamente las empresas no tienen por qué tener la propiedad del agua, porque el agua es de propiedad de la nación. Sin embargo, Trujillo, que es el otro caso, dijo, yo no voy a hacer plantas de tratamiento porque no tengo agricultores que me estén demandando, pero sí tengo una serie de cultivos de menor jerarquía, no tengo por qué darles, tengo que cobrarles, ¿no? Entonces, esa experiencia de Trujillo motivó a que se produjera una ley en que, como lo ha mencionado la persona que ha hecho la pregunta, actualmente las empresas de agua tienen una propiedad, entre comillas, sobre el agua residual, ¿no? Lo cual no simplemente hace de que no se diversifique adecuadamente las inversiones en términos de este recurso, ¿no? En Lima nosotros tenemos más de 20 experiencias de uso de aguas residuales, todos los campos de golf, todos los campos cementerios, varios colegios, y todas ellas están con el criterio anterior, ¿no? Desde que apareció el concepto más ambiental del manejo del agua, hemos empezado a tener mayores problemas, ¿no? Cuando se tenía la Dirección General de Salud Ambiental y la visión del ambiente estaba sujeta a una visión de salud,
se manejaba con mayores criterios los temas sanitarios de agua, de alimentos, de saneamiento básico, de medio ambiente. Cuando se le ha dado el enfoque ambiental, tenemos ahora 20 direcciones generales que hacían las funciones de una sola, que era la Dirección General de Salud Ambiental. Y una de ellas es, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, que como ustedes pueden entender, la Autoridad Nacional del Agua, que tiene un sesgo más de economía del agua y de uso para agricultura, no tiene digamos, la prioridad ni tampoco la acuciosidad de preocuparse por la calidad del agua, sino básicamente por el manejo y los aspectos administrativos de la autorización del agua. Y tenemos varios problemas. Uno de los más significativos que les he mencionado es que no hay autoridad actual que nos pueda decir cuál es la situación de la calidad del agua en el Perú. Y esto, digamos, es sumamente grave, porque es como si uno quisiera saber su estado de salud y que nadie le diga, ¿sabe qué? No hay nadie que te pueda hacer un análisis. Tú supones y tienes que suponer que estás mal, pero no podemos hacer esta evaluación, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque ha prevalecido el enfoque de las inversiones. Entonces, tú no haces análisis de agua porque después la gente se va a ir en contra de la inversión. Y eso es, digamos, una premisa muy, muy equivocada, ¿no? Todos los países desarrollados han comenzado con transparentar la información de la calidad del agua, porque eso desarrolla tecnología, resuelve conflictos de interés, mejora la normatividad. Y, digamos, finalmente, tengo varios comentarios de las preguntas que han hecho. Uno de los mayores problemas que tenemos es copiar las normas. Los estándares de calidad ambiental no son, digamos, aplicables al país, porque son, en muchos de los casos, copias de los niveles que muchos países desarrollan en base a criterios de costo-efectividad. Es decir, hay un análisis económico antes que sanitario o toxicológico o epidemiológico para establecer un estándar de calidad. En Estados Unidos, los estándares de calidad del aire, por ejemplo, en el caso de dióxido de azufre, son 3 veces mayores que lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero Estados Unidos no se permite o no permite o no facilita que una comunidad esté cerca a una industria. Y cuando una industria afecta a la salud de la comunidad, el servicio sanitario detecta esto y moviliza a la comunidad. Y ni siquiera a toda la comunidad, sino solamente a la población más vulnerable. A través de los estudios epidemiológicos detectan cuál es la mayor población vulnerable y a esa población les ofrece vivir en otros estados y tener otros trabajos. De tal manera que su estándar es alto, porque si bajara el estándar obligaría a las miles de industrias que tiene a invertir, con lo cual el costo de la aplicación del estándar sería mucho más alto que el beneficio de la protección de la salud. Ese estándar nosotros lo hemos copiado, para el caso del Perú, para hacer un ejemplo, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque el servicio de salud en el Perú no tiene conocimiento de cuál es el riesgo al que están expuestos las poblaciones, y ese estándar no los protege. Muchas gracias, doctor. Hay uno de los aspectos que el ingeniero ha hablado en relación con la contaminación de metales pesados. Existen algunos, y lo ha dicho, algunas empresas que producen ya en forma privada para que privadamente se pueda utilizar ciertos filtros, ciertos depuradores de agua que eliminen los metales pesados. Y dentro de esto hay una empresa japonesa, Niken, que es internacional, que decontamina el agua en esos aspectos y la transforma en agua saludable. No sé si esto puede ser un ejemplo para que pueda utilizarse en la decontaminación de metales pesados, pero sí creo que es una responsabilidad del Estado, lo que el doctor César Cabezas nos va a hablar en relación con el agua como agua que puede contener y puede provocar determinado tipo de enfermedades y infectos contagiosos. ¿Alguna ampliación corta en relación con el asunto? Contestando un comentario, doctor. Hace unos meses tuvimos una reunión justamente para ver este problema del agua, la calidad del agua. Acá tenemos el tema de que el CONCITEC y varias entidades financian desarrollos tecnológicos, investigaciones, pero que nos quedamos en el prototipo. Se publica,
se gana un premio y ahí queda, ¿no? Y después empezó a buscar otra cosa. Y en este tema que ha mencionado el ingeniero Villena sobre los filtros, por ejemplo, el Perú es un país minero, pero en zonas donde no hay minas, también el agua tiene arsénico, tiene cadmio, tiene metales. O sea, es un problema generalizado. Entonces, frente a eso tenemos que también tener una respuesta más integral, ¿no? Y en ese sentido, si eso es muy costoso y es muy lírico, es sacar normas que nunca se cumplen, ver si se capta el agua potable y se agrega un filtro que puede ser familiar o en las casas. Y para eso creo que la investigación está, ¿no? De que estos desarrollos tecnológicos no deben quedar solamente en el prototipo, sino dar el siguiente paso. Y ese día con San Marcos y Sensopas han mostrado que sí es factible hacer filtros de bajo costo que pueden, esto sí va a empezar en comunidades rurales incluso, ¿no? Donde incluso ellos no tienen agua potable, pero se podría empezar. Eso es un comentario que quería hacer. Y el otro es en relación a metales pesados, a la exposición que una estudiante de toxicología mencionaba, de que en realidad nosotros no conocemos qué es lo que pasa con nuestro organismo si tenemos exposición crónica a metales. Solo sabemos que estamos expuestos. Y hemos sido testigos de muchos conflictos sociales en Espinar, en todos sitios, ¿no? Y cuando estuve en la jefatura del instituto casi nos linchan por este tema. Y en realidad sigue siendo un problema y estamos haciéndonos como mirar para otro lado para no ver el problema. Yo creo que, como se ha mencionado, yo creo que acá deberíamos transparentar. Y hay dos cosas que se debieran hacer, ¿no? O sea, si van a haber explotaciones mineras en alguna área, deberá hacerse un basal para saber de dónde estamos partiendo y cuidar que eso se mantenga y mejorarlo incluso, ¿no? Y eso es una cuestión que debieran hacer las empresas mineras y la comunidad también conocer eso. Y lo otro, creo que para los investigadores es imprescindible hacer un seguimiento de una corte de todas las personas, ahora aquellas personas que están expuestas a metales pesados, y no es a uno. Y yo no me quisiera hacer un dosaje de metal probablemente en plomo, o sea, si cualquiera de nosotros nos hacemos una prueba es posible que tengamos algún metal, pero si eso se pone en un contexto de un conflicto social es complicado controlar. Yo creo que estos estudios podrían permitir no solamente mejorar el conocimiento de los riesgos que significa estar expuestos, sino también evitaría los conflictos sociales cuando hay transparencia en todo lo que hacemos. Muchas gracias, doctor Cabez. La doctora Carmen Castañeda también para que nos dé una versión final, sus comentarios y respuesta a algunas preguntas que se han establecido. Tenemos herramientas, yo creo, para comenzar a trabajar más y hacer más investigación. El Sensopas ha hecho más de 6 investigaciones, ha hecho estudios de línea de base, justamente como dice el doctor Cabezas, para saber de dónde se parte. Y tenemos que estar o igual o mejor, pero no peor. Tenemos laboratorio de alta tecnología, se ha inaugurado hace poco un laboratorio que costó muchos años sacarlo adelante. Tenemos somos referentes nacionales, estamos en pro de la acreditación y prácticamente se están desarrollando, además de los 4 metales tradicionales, plomo, cadmio, arsénico y mercurio, otros metales también, utilizando el ICP masas. En el Sensopas, así es. En Chorrillos tenemos un gran laboratorio y tenemos también en el Sensopas un laboratorio clínico donde también ya estamos entrando a temas ya de ADN. Entonces, tenemos gente muy preparada, pero uno de los proyectos que los tenemos todavía, la verdad, que no podemos desarrollar es, somos un país que cuando hemos medido metales hemos observado que en Tumbes podríamos llegar quizá a promedios por debajo de 10 microgramos por decilitro, como quiere el CDC o la OMS, pero en lugares como en Junín o como Cusco no podemos bajar de 15 a veces. Entonces, ¿cuáles son los valores referenciales del país? Eso queremos tener en 5 áreas priorizadas, tener los valores referenciales máximos y mínimos de los 4 metales, para poder realmente decir, explicar, educar y que la gente conozca que hay lugares donde no podemos tender al cero. También la educación, doctor, importantísimo la educación. Tenemos poblaciones que no tienen ninguna fuente antropogénica, son fuentes naturales probadas, sin embargo no hay credibilidad.
ya los conflictos han hecho que en cualquier lugar donde nosotros determinemos la presencia de un metal, inmediatamente se piensa que es de una actividad económica y que por lo tanto vienen las exigencias y los problemas de los conflictos. Entonces tenemos que también conocer el tema, y algo que también se ha visto, que en las direzas, en las regiones, el personal médico encargado no conoce este tema. Cuando he revisado las currículas de las mejores universidades que tenemos, nacionales, particulares, en pregrado no se enseña el tema de salud ocupacional y salud ambiental, que son 100% preventivas. No se enseña el tema de metales. En toxicología solo se aprende un poquito de fosforados, algo de benzodiazepínicos y alcohol etílico, y pare de contar. La currícula no cambia. Entonces, eso tenemos también que ver el cambio. Nuestra gente profesionales de la salud tienen que salir dispuestos a prevenir, a conocer su jurisdicción, a saber las actividades económicas, a conocer qué es exposición y cuánto de exposición y qué manifestaciones clínicas pueden encontrar determinados casos. Y eso no solo en el área rural, sino en la urbana, porque en Lima, en los dosajes que hemos hecho, gente que vive cerca a un taller de planchado de carros, gente que vive cerca en sitios de fábricas de pinturas, tienen niveles mucho más altos que cualquier otra persona. Entonces existe eso, pero tenemos que, como dice el doctor, ser transparentes, y las autoridades tienen que conocer más el tema y a la vez proponer qué podemos hacer, pero llamar a gente que conozca el tema. Y eso, como le digo, no es tan fácil, pero sí existe. En todo el Perú tenemos una toxicóloga clínica, una, y toxicólogos ambientales, y somos 4 o 5, pero no más. Necesitamos formar más. La Escuela de Toxicología tiene que formar más de estas personas, pero necesitamos médicos, porque una exposición solo llega a ser intoxicación si hay la evaluación médica de por medio. Si no, sigue siendo exposición. Muchas gracias, doctor. Quiero decirles que todas las participaciones de este simposio han sido grabadas. Y le ruego a la doctora Gastañaga que en coordinación después con los expositores se haga unas conclusiones y recomendaciones para los efectos de pasar esto a través de la Academia Nacional de Medicina a los poderes públicos.